Ok, como podemos ver, el tema que vamos a tratar el día de hoy es acerca del ransomware, qué hacer antes, durante y después, ¿no? Vamos a ver un poco acerca de qué cosa es el ransomware, algunas características de de este malware tan especial de la familia del malware, que lo hace diferente y mucho más peligroso y lo hace mucho más peligroso que el malware común. Hasta a la fecha sabemos nosotros que es una amenaza cibernética global y que es perjudicial, es la más perjudicial que a la actualidad estamos enfrentando. Sabemos que, digamos, es la pesadilla con la que muchos de los gestores de infraestructura, líderes de tecnologías, oficiales de seguridad, temen enfrentarse o temen que se les presente en sus organizaciones, ¿no? Esta amenaza afecta prácticamente a todas las industrias y tiene una serie de causas principales en los equipos de seguridad, y hay que tener en cuenta muchas estrategias para poder protegernos y defendernos ante como hemos dicho, estas amenazas, ¿no? Entonces, hablamos acerca de un tipo de malware que impide a todos los usuarios acceder a sus sistemas, a sus archivos personales, y que exige el pago a un rescate para poder acceder a ellos. Es un malware, básicamente, que cifra toda la información, que trabaja silenciosamente durante el tiempo de infección, y una vez que ha logrado su objetivo, empieza a mostrar los mensajes tratando de causar temor y causar, obviamente, la angustia de no poder recuperar esta información. Generalmente estamos hablando de un secuestro, estamos hablando de una extorsión que se realiza a través de bitcoins o algunas otras criptomonedas, pero básicamente nos van a pedir algo a cambio. No hay, o mejor dicho, no es muy popular o no existen muchas muestras de este ransomware que pueda solamente causar daño por hacer algún tipo de negación. El objetivo es finalmente obtener un beneficio económico. Y sobre todo a estas alturas de la tecnología, donde cualquier dispositivo, aplicación, sistema operativo o red puede convertirse en un punto de entrada para un atacante. Hablamos ya con esta revolución del 5G y hablamos acerca del IPv6 y todos los dispositivos que podamos poder conectar a nuestras redes. Estamos hablando de un vector que puede ser el ingreso o la puerta de entrada para este tipo de amenazas. Aquí nosotros podemos ver de alguna manera, a ver, vamos a ver, creo que aquí ha habido un problema, a ver, un segundo. Sí, no, aquí ha habido un problema con... Pero bueno, lo que trataba de explicarles aquí, o trataba de mostrarles aquí, una serie de eventos que solamente en el 2021 han venido sucediéndose con respecto a un sinnúmero de empresas en todo el mundo. Si bien es cierto, existen estadísticas en Latinoamérica, existen estadísticas en el Perú, en las cuales nos proporciona cierta visibilidad de lo que está pasando, ¿ok? Con porcentajes de ataques. A diferencia de otros países, los ataques son personalizados. Es decir, mientras que en Estados Unidos nosotros podemos saber que Acer, podemos saber que empresas como Cyberpunk, perdón, CD Projekt, empresas de videojuegos, han sido atacadas, o por ejemplo, hace un par de años con Capital One, o cuando hablamos de la municipalidad o el condado algún condado en Estados Unidos,
es que en Estados Unidos existen leyes que obligan a las empresas que han sido afectadas a publicar y a denunciarlo y hacerlo público. ¿Ok? Cosa que no sucede en esta región, no sucede en Latinoamérica, ¿no? Donde normalmente, donde normalmente yo he sido testigo de una serie de ataques en algunas empresas y empresas de una gran infraestructura con estaciones en todo el Perú, con estaciones de usuarios en todo el Perú, que han sido atacadas, ¿ok? Y que tienen, pero que no sé si decirlo lamentablemente, pero yo creería que eso, pero que no se llega a saber, porque obviamente las empresas, y digamos que es razonable, no busca o no necesita o no quiere que se conozca, ¿cierto? Que no se quiere conozca, y le damos la razón. Pero más allá de eso, siguen en crecimiento los ataques, siguen en crecimiento este tipo de amenazas. Este tipo de amenazas. Este es un ejemplo de cómo funciona, por ejemplo, un ransom. ¿Cómo funciona un ransom? ¿Ok? Pareciera que, por ejemplo, no solamente estamos hablando de un vector de ataque, sino que estamos hablando de una variedad de vectores. ¿Ok? Uno de ellos es el tan conocido como el phishing. Muchas veces nosotros podemos decir que nunca nos va a pasar. Nosotros podemos creer que de repente que podamos caer en un tipo de timo como esto, es muy difícil. Pero estamos hablando de empresas que pueden tener 10, 20, 100, 200, 500 empleados, y no sabemos cuál es el nivel, o cuál es el nivel de concientización o de conciencia en seguridad que tienen ellos. Normalmente vemos en el paso 1 una infección de algún tipo, el más conocido a través de phishing. Un usuario abre un documento, que puede ser Word, puede ser Excel, puede ser un PDF, donde llega con macros, se descarga a través de un dropper, se descarga una carga maliciosa. Este malware o este dropper inicialmente lo que hace es establecer una persistencia. Después de eso comienza a recorrer la red, escalar privilegios y una serie de acciones que va a permitir comenzar a infectar internamente. Como les decía al inicio, la característica o el comportamiento de estos ataques, no solamente nos vamos a dar cuenta si es que sucede cuando el atacante, cuando el cibercriminal ya haya cifrado los datos, ¿ok? Si es que no tenemos tecnología para detectarlo. En estos últimos meses, hay un ransomware que está atacando en todo el mundo, en esos últimos meses. Ya ha recaído, ya han habido ciertos reportes de que están capturando a algunos miembros de esta organización, de esta banda, pero hablamos que este ransomware, que se pronuncia Ryuk, es un ransomware que viene desde el 2018. Es un ransomware que ha venido atacando una serie de empresas y ha venido evolucionando con una serie de variantes que ha permitido eliminar copias de seguridad, ¿ok? Ha permitido que a través de del directorio activo poder escalar privilegios y finalmente implantar software malicioso, ¿ok? Entonces hablamos de un tipo de malware con una campaña muy persistente, muy agresiva, que ha causado en el mundo un gran revuelo. Yo de la empresa que les comentaba, esta empresa grande, esta corporación grande que tiene tiendas en todo el Perú, fue atacada por este tipo de malware, ¿ok? Que tienen, ya inclusive hay estudios que nos dicen cómo es que este malware ataca, pero hablamos de una gran población o un gran universo de empresas
que no cuentan con las medidas de protección adecuadas, ¿no? De los ransomware bastante conocidos y que últimamente son uno de los últimos que están siendo utilizados es DarkSide, ¿ok? DarkSide. Pero ¿saben cuál es la característica de este ransomware? Es que es un ransomware como servicio. ¿Qué quiere decir? Es un ransomware que es proporcionado en foros de la dark web, donde cualquiera puede participar e instalarlo donde quiera y extorsionar a quien quiera y darle una parte a este grupo que ha desarrollado DarkSide. Es decir, es como una, ¿cómo se puede decir? Como una franquicia, ¿ok? Es una franquicia en la cual cualquier, de repente, empleado descontento con cierto nivel técnico puede utilizar este tipo de malware o de ransomware y participar de estas acciones delictivas, ¿no? Entonces, imagínense ustedes todas estas modalidades y cómo han ido cambiando y cómo es que nuestras organizaciones, nuestras empresas se ven bastante afectadas por esta evolución del ransomware. ¿Okay? Miren cuántas, a ver, creo que, miren, aquí nomás en esta pantalla pueden ustedes ver las variantes más conocidas de ransomware, ¿ok? AIDS, Bug, Server, CryptoWall, LogWall, SCryptor, SimpleLocker, Reventor, WannaCry, CrapLocker. Es decir, existe todo un movimiento delictivo en el mundo en busca de víctimas, ya no solamente en regiones de países como Estados Unidos y Europa, sino en todo el mundo, en regiones como en el Perú, ¿ok? Financieras, cooperativas en el Perú, hospitales que han tenido este tipo de incidentes y que lamentablemente ha tenido un gran impacto sobre estas empresas, ¿ok? Pero que lamentablemente, como les comentaba, no tenemos mayor evidencia de lo que ha pasado, ¿no? Pero aquí hay algo mucho más crítico todavía, que no todos los pacientes se recuperan, ¿no? Como dice la diapositiva. Es decir, hay organizaciones donde los datos son el core del negocio, son la joya de la corona, y han sido atacados con este tipo de ransomware y han obtenido y no han podido superarlo. Les pasó a una empresa en Michigan y a Wood Ranch, ambas empresas del sector salud, ¿ok? Una de seguros, donde se cifraron todos sus datos, incluidos los backups, y no pudieron recuperarlo, ¿ok? No pudieron recuperarlo. Y el pago que se pedía era un pago muy exorbitante. Ese pago exorbitante no permitía que pudieran recuperarlo, ¿ok? Entonces, tenemos que tener en cuenta, de alguna manera, ese escenario en el cual nos enfrentamos. ¿Qué tenemos que hacer antes de un ataque de ransomware? ¿Ok? Lo que tenemos que hacer antes de un ataque de ransomware es prepararnos. Es decir, debemos estar preparados. ¿Y cómo debemos de estar preparados? Lo primero, lo esencial,
todas las metodologías, NIST, SysControl, 27001, nos dicen que tenemos que saber identificar nuestros activos digitales. Yo no puedo controlar mi organización, si no la seguridad de mi organización, si no conozco mis activos digitales. Y no decirlo, y no es que tengamos que identificar nuestros activos por cumplir y hacer un inventario. No por eso, sino porque tenemos que saber cuáles son estos activos para protegerlos. Entonces, esto nos lleva a ¿qué cosa? A conocer también nuestra red. Saber cuál es nuestra arquitectura, saber cuál es la forma como está organizada. Y conocer nuestra red nos da una visibilidad. Muchas empresas no saben cuántos dispositivos están conectados a su red, no saben cuántos usuarios están activos o inactivos, no saben cuántos de esos activos están actualizados o no, ¿ok? Y si nosotros conocemos nuestra red, no solamente debemos saber cuál es su arquitectura o cuál es su diagrama lógico y cuál es su arquitectura física, tenemos que saber también que debemos segmentar nuestra red, ¿ok? Segmentarla y saber que no podemos tener redes planas, ¿ok? No podemos tener el teléfono que está en el comedor, ese conector RJ45 que está en el comedor, no puede ser un punto de red que llegue a acceder hasta la sala de servidores, ¿ok? Que ese punto de red permita que yo pueda escanear las computadoras de la alta dirección, de la gerencia, ¿ok? Para eso debemos segmentar nuestra red, porque el ransomware, una vez que se instala, lo que va a buscar es propagarse, y propagarse implica que va a buscar llegar hasta el último rincón en la red, ¿ok? Y le va a permitir ¿qué cosa al ransomware? Que conozca la red. Ahora, entendamos que el ransomware no es solamente el malware, es todos esos ciberdelincuentes que están detrás de ellos, están detrás de la activación, está detrás del reconocimiento, está detrás de la instalación, el despliegue, el escalamiento de privilegios, está detrás de todo eso. Y son grupos, bandas, que se dedican durante mucho tiempo a ingresar a esta red y utilizar como arma el ransomware, ¿ok? Porque el ransomware se convierte en una arma para ellos. ¿Qué tenemos que hacer? Además de eso, antes de que nos ataquen, que nos va a ayudar a prevenir todo esto. Hardenizar nuestro directorio activo. Hardenizar es una palabra, proviene de una palabra inglesa que es hardening, ¿cierto? Y que la traducción sería fortalecer. Existen guías que te permiten hardenizar, fortalecer tu directorio activo. Te permiten fortalecer tu Windows Server 2016, 2019, inclusive si tienes el 2012, también existe el hardening para esos tipos de software que de repente ya están desactualizados, ¿ok? ¿Y qué significa fortalecer? Fortalecer significa quitar todas las características que vienen por defecto y todas las características que nos van a hacer vulnerables, Y estos documentos, existen guías en castellano, guías en inglés, y existen profesionales que podemos hardenizar un equipo, que le permita mejorar la seguridad. Conocemos nuestros activos, conocemos la red, la segmentamos, hardenizamos, pero de todos esos activos tenemos que
identificar nuestras vulnerabilidades y remediarlas. Es decir, tenemos que tener un programa, y cuando hablo de un programa, me refiero a un conjunto de planes, ¿no? No necesariamente solamente un software, sino tenemos que tener una planificación, un plan para poder escanear toda nuestra red, para poder saber cuáles son nuestros puntos débiles, cuáles son nuestras vulnerabilidades, cómo es que los atacantes podrían llegar hacia ellos, a través de qué, a través de un proceso de análisis de vulnerabilidades, un proceso de ethical hacking, un proceso de pentesting, que va a permitir ¿qué cosa? Identificar cuáles son las vulnerabilidades que tiene mi red. ¿Ok? Que tengo servicios de escritorio activo publicados a internet sin ningún tipo de restricción, con claves, con contraseñas débiles, 1, 2, 3, 4, porque tenemos usuarios admin, que tenemos que SRDP tiene un sistema operativo Windows que está desactualizado con los últimos parches del segundo martes del mes de noviembre. Es decir, hay que identificar esas vulnerabilidades, y para eso hay un servicio que se realiza para poder hacer esas pruebas y saber, y a partir de ahí generar un plan de remediación. ¿Ok? Un plan de remediación. Se dice que toda la empresa es tan fuerte como el colaborador menos capacitado en seguridad. Capacitar a los colaboradores, saber qué es lo que no tienen que hacer, qué es lo que no pueden hacer, ¿cierto? Cuando un colaborador activa los macros, ¿cierto? Infecta una máquina, infecta la red, el colaborador va a decir, a mí nadie me dijo que yo no podía hacer eso. A mí nadie me dijo que no había, que podría pasar eso, y que yo me podría convertir en una amenaza a mi empresa. ¿Ok? Entonces, en la medida que nosotros concienticemos a nuestros colaboradores, vamos a saber, o vamos a proteger de alguna manera a nuestra organización, a nuestra empresa. Monitoreo continuo, ¿cierto? Muchas empresas están a oscuras, a ciegas, no saben cuáles son los activos, no conocen su red, y las que lo conocen no monitorean, ¿cierto? Tienen un escritorio remoto y un atacante está enviando 1000 contraseñas al usuario administrador, 1.000.000 de contraseñas al usuario administrador. Deberíamos darnos cuenta que alguien está haciendo eso, ¿cierto? Es como que alguien le toque la puerta, es como que alguien en la madrugada le toque la puerta toda la noche y ustedes no se den cuenta. ¿Ok? El monitoreo continuo es muy importante. Existe una serie de software, inclusive de appliances que permiten ese tipo de monitoreo. Y como hemos visto, realizar backups, ¿cierto? Realizar backups, ya han hablado, ya en la presentación anterior, ya hemos hablado de los backups, ya saben ustedes qué es lo que pueden hacer con los backups. El backup en un ataque de ransomware es la salvación entre el fracaso y el éxito de recuperación. ¿Ok? Señores, nos han infectado con ransomware. Tenemos backup. ¿Dónde está el backup? En el mismo servidor que está infectado. Miren, podría sonar como chiste, pero existe, sucede, pasa más de lo común de lo que parece. Y finalmente, debemos prepararnos
con un playbook. Van a encontrar ustedes playbooks para poder paso a paso saber qué es un playbook. Es un paso a paso de qué debemos hacer ante un escenario. Si nosotros queremos estar preparados, debemos elaborar un playbook, ¿cierto? Y estamos hablando de algo inminente, ¿eh? Es decir, no estamos hablando de algo que le ha pasado, que pasa solamente en China y es el primer infectado de COVID por allá. No, pasa y nos va a pasar, les van a tocar la puerta y ustedes tienen que estar preparados, ¿ok? Ya no es que son cosas que vemos en la televisión o son cosas que leemos en internet, son cosas que pasan, ¿ok? Que pasan mucho. Aquí tengo una pregunta, nos dice Gilbert, ¿cómo hacer en las empresas que no tienen todos los recursos necesarios en tecnología para poder contrarrestar esos ataques de ransomware? Gilbert, para prepararnos hay que empezar, ¿ok? Y yo creo que lo más valioso en toda organización son los recursos humanos. Es decir, son los colaboradores comprometidos. Que el colaborador comprometido va a ver todas estas indicaciones y va a buscar hacer estas actividades. Yo creería que los colaboradores existen también. Ahora, hay que tener en cuenta que hay muchas de las acciones que nosotros hemos visto, que les estoy comentando, se pueden hacer con tecnología, pero también en algunos casos sin tecnología. Es decir, mejor dicho, comprando dispositivos, comprando tecnología, ¿ok? Pero también existe un componente humano, el colaborador bien capacitado, que puede lograr llegar a ver esto. Y existen servicios que permiten, en una planificación de un corto, mediano plazo, poder implementar todas las acciones que estamos comentando. ¿Ok? Gonzalo nos dice, a ver, estimado Fernando, creo que una forma de demostrar que la empresa no está segura es realizando un ethical hacking, demostrando con un análisis de vulnerabilidades las falencias que posee. Así es. Ese es un buen punto, ¿cierto? Es decir, un ethical hacking, un análisis de vulnerabilidades, una prueba de intrusión, nos va a dar un cómo estamos, qué es lo que pasa, cómo estamos y cuál es nuestra posición en seguridad. ¿Cuáles son esos puntos, esos vectores de ataques por los cuales puede entrar el ransomware? Se puede hacer a través de un proceso o un servicio de ethical hacking. ¿Ok? Ok, eso es lo que hacemos antes. Pero ¿qué hacemos durante el ataque? ¿Ok? La verdad es que no sabía si poner o no la foto porque es una foto un poco, me parece un poco dramática. Pero, ¿cuáles son las acciones durante el ataque? ¿Qué debemos hacer? ¿Ok? Y miren, y lo primero no tiene nada que ver, y lo primero que ustedes van a darse cuenta que no tiene que ver con la tecnología. Lo primero que tenemos que hacer es mantener la calma. Mantener la calma. El 99% de los ataques de ransomware, de infecciones, se realizan fines de semana, feriados, fechas festivas, durante la madrugada. ¿Por qué? Porque en esos momentos hay poco personal, ¿cierto? Y hay personal renuente a llegar a remediar, ¿no? Entonces, mantener la calma. Señores, ya nos infectaron. Ya estamos sobre el problema. ¿Ok?
lo primero que hay que hacer es confiar en el personal con el que trabajamos y empezar a realizar o ejecutar un plan. ¿Ok? Ejecutar un plan. Si nosotros nos hemos preparado, tendremos un playbook, ¿cierto? Tendremos una guía. Si nos hemos preparado, tendremos una guía. Ahora, son momentos de mucha desesperación. Son momentos de mucha desesperación, de crisis, ¿ok? Y no estoy exagerando. ¿Por qué? Porque está sobre el incidente. Comenzaron, la alerta saltó en 2 servidores. Tenemos 30 servidores en la organización. Saltó en 2 servidores. Empezó el tercer servidor a cifrarse. Alguien comunica que también el servidor número 30 también ya está cifrado. Van 5 servidores. Tenemos unas 2 estaciones de terminales de las tiendas que están infectadas. 2 estaciones, ¿cierto? Mientras tanto, tienes que comenzar a remediar, ¿cierto? A contener. Se ha segmentado, comenzar a cortar las redes, ¿cierto? Se ha segmentado, a comenzar a... ¿Y eso lo va a decir qué cosa? Tu playbook. Va a ejecutar tu playbook. Ok, Manuel, ¿tenemos cuánto? 5 minutos me das. Ok. Ok, ejecutar el playbook. El playbook que dice, si estamos segmentados, cortemos la comunicación de cada uno de los segmentos, ¿cierto? Apaguemos los servicios que no son indispensables. Un equipo comenzará a buscar dónde está la infección, dónde empezó la infección, sacar log, comenzar a revisar los logs, cuál fue el primer servidor que se comenzó a cifrar. Otro equipo tendrá que estar viendo ya el backup, tratando de un ambiente sanitizado, tratar de empezar a probar los backups, ¿cierto? Aislamos los segmentos de red afectados, identificamos la variante de ransomware, identificamos la variante de ransomware, ¿ok? Es muy importante. ¿Por qué? Porque de repente, ¿por qué es muy importante? Porque ya en Internet existen indicadores de compromiso de cómo funciona ese ransomware. ¿Qué es lo que hace el ransomware? ¿Dónde se instala? ¿Dónde se instala? ¿Qué es lo que realiza? ¿Cuándo lo cifra? ¿A qué direcciones IP sale? ¿Ok? Es muy importante. Y ustedes se van a dar cuenta por qué. Porque hemos dicho que cuando se infecta una máquina con ransomware o un servidor, va a aparecer un mensaje pidiéndoles un rescate. ¿Ok? Luego tendremos que remover los sistemas infectados, tratar de remover los sistemas infectados, y vendrá luego la restauración de los backups para recuperar los servicios. ¿Qué tenemos que hacer después de pasado el ataque? 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 1 semana, 15 días, ¿ok? Ese proceso puede durar todo ese tiempo, ¿ok? Puede durar todo ese tiempo. Y se dan cuenta que no he puesto en la lista si debemos pagar o no pagar, ¿cierto? Bastante complicado pagar, ¿eh? Bastante complicado. No es algo que ya te pago y me das la clave. Es decir, hay todo un proceso. Confiar en un delincuente para saber si te va a devolver o no. Saber si más tarde no te va a pedir el doble en bitcoins. En otros países, en Europa y en Estados Unidos, existen negociadores inclusive. Así como existen negociadores de secuestros, existen negociadores de ransomware. Existen negociadores de ransomware. Y los negociadores de ransomware, ¿ok? Lo que van a hacer es intentar ganar tiempo, intentar y tratar de identificar
de dónde lo están atacando, qué están atacando, y en último caso, los va a ayudar a pagar, ¿cierto? Pero complejo, por ejemplo, en una institución del Estado, ¿cómo pagas? ¿Cierto? Inclusive, ¿cómo pagas en una institución pública? Porque no te va a dar el ciberdelincuente, el criminal, no te va a dar factura. Entonces, es complicado y complejo el caso. Por eso es que es recomendable siempre no pagar. Y finalmente, ya que nos acaba el tiempo, ¿qué hacer después de un ataque? Tenemos que seguir monitoreando. Existen herramientas que deberíamos considerar para monitorear nuestra red, nuestros sistemas, aprender de nuestros errores, ¿cierto? Es un cliché o es una frase muy dolorosa, es que hay empresas que aprendieron de su 11 de septiembre, ¿cierto? Aprendieron de su 11 de septiembre. Entonces, que son efectos catastróficos. Y finalmente, siempre debemos estar preparándonos, y volver a estar preparándonos, ¿no? En el antes, siempre debemos estar en ese antes, ¿ok? Esos son digamos, las acciones que deberíamos tener en cuenta y tomarlas, ¿no?